Están del otro lado. Y como dije, los invitamos hoy a Miguel Peloso y a Marcelo Insaurralde. ¿Cómo están? Bueno, ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Están cómodos ahí? No. ¿Quieren venir acá? Ahora entiendo por qué los entrevistados dicen, ¿por qué la pasaste mal? Y porque tenés que hacer equilibrio en el asiento. No, pero están bien, mira acá no, prolijitos, no, están mira sentaditos. Ah, Bueno, este es el día. ¿cómo arranca? Bueno, ustedes estuvieron laburando también, haciendo la cobertura de lo que fueron las tomas de jura, las, digamos, expectativas y todo ese hermetismo. Antes en la previa les decía, ¿qué es esto? ¿Por qué mitad del gabinete se anunció y mitad se anuncia mañana? Yo particularmente estuve ayer en la jura y como nunca, un poco ironizando con algunos funcionarios que estaban detrás, fui temprano a tomar lugar ahí para la fotografía y demás, y le decía, acá están todos los que nos tienen decreto, y había un run ahí ¿Ah, sí? atrás. ¿Tenés la foto mientras Marcos? Había un Ahí está. run atrás, digamos, respecto de mucho que te comentaban, gente que tiene muchos años en la política y te decía, nunca había pasado esto de llegar a esta instancia, a este momento de la jura, que vos no sabés. Es más, se veía gente que estaba hacia el lado de la privada del gobernador en un momento cuando abrían la puerta y decían, pero ¿y por qué está fulanito allá? Te decían. No vaya a ser cosa que sea ministro. Claro, pero ¿y fulanito qué hace allá? Por el caso de un intendente que estaba ahí, que lo vieron, y después otros te apuntan, y nadie sabía muy bien familiares que eran los que estaban adentro y por ahí abajo. Bueno, ahí estamos viendo, Praxedes López es una de las mujeres que se incorpora, digamos, formaba parte ya del Ministerio de Educación. Sorpresa y pero no tanto, te diría, reemplaza. porque es una persona muy cercana a Gustavo Valdés, amiga íntima de la madre de Gustavo, la doña Juanita. Estuvo formando parte del área de las escuelas, del sector de las escuelas técnicas en educación técnica en el gobierno de Arturo Colombi. O sea que casi se podría decir que tiene carrera en el ministerio. Ella junto a Emilio Brear, y uno veía que era un entorno muy cercano al cual el gobernador referenciaba y consultaba permanentemente en sus incursiones al interior respecto a las cuestiones educativas. Bueno, ¿qué ministerios, Marce, faltan? Confirmar si siguen o no. Y faltaría, en principio, dos ministerios que tiene hoy la administración de la oposición, que es el caso de Juan José López de Simoni, que las versiones indican, y lamentablemente decimos versiones porque también acá había muchas versiones y no se cumplieron, de que él había solicitado no continuar. Ministerio de Seguridad. Seguridad. Los aliados de la oposición. Claro, los socios. ¿Cómo? Los Dijiste aliados, la Ministerio de oposición. Los aliados. Perdón, los aliados. Los aliados. El Ministerio de Justicia, donde está un hombre de Encuentro Liberal, el doctor Juan E. Buenaventura Duarte. ¿Casani lo echó a Buenaventura? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Gustavo? Sí, Casani lo echó a Buenaventura. En la Casani tiene una pésima relación con Buenaventura Duarte y ese es un ministerio que le corresponde a Eli. ¿Desde cuándo tiene una...? No, tiene una relación. Desde la creación estuvo en manos de Eli. Anteriormente No, bueno, estuvo... pero... Estamos hablando de la, No, está hablando de la él relación. dijo que la relación No, con desconozco esa Buenaventura Duarte. Desconozco ese. esa información no lo tengo, pero bueno. No lo tengo. Falta Ministerio de Salud Pública, Salud, Seguridad, Justicia, Justicia. Industria. Industria, que es otro de los aliados, donde estaba Schiavi. La versión es que Schiavi ya retiró sus cosas. O sea, que Schiavi, bueno, además todos sabemos que Schiavi en la última etapa ya no tenía una buena relación. Schiavi viene con una relación mala con gente de la Unión Cívica Radical cuando asumió, que recordemos que habían fotografías, imágenes de que había bajado la foto de Raúl Ricardo Alfonsín y esto había generado un enfrentamiento innecesario, pero que ganó espacio público. Así que son los ministros que estarían faltando. Se habla de la creación de un nuevo ministerio ¿Ministerio de qué? de la mujer. Pero para eso no hay que modificar la ley de Y ministerios. hay que pasar por la legislatura. Trámite rápido, por ¿Y supuesto, ciencia fácil. y tecnología? Y ciencia y tecnología. ¿También es otro de los pendientes? Exactamente. Porque en la semana se habló mucho, es más, en una nota que dio Orlando Mació, que es el ministro, digamos, en ese lugar, el primer ministro, que fue uno de los ministerios nuevos, prácticamente se despidió y habló de un sucesor. Entonces, por ahí pasa Sí, la... También se especularon de nombres. Yo consulté a uno de los que aparecía en la grilla y dijo, yo no. Yo no. A mí no me llamaron. A mí no me llamaron. A mí no me Y llamaron. estoy cómodo donde estoy. Bueno, ahí tenemos la foto. A ver, ¿quiénes son los...? ¿Hay algún nuevo ahí en la foto del ministerio? Praxedes López, Praxedes. Olivieri. Que Olivieri. es la otra sorpresa respecto del lugar en el que fue designado, porque mucho se había hablado respecto de la posibilidad de que desembarque en el gabinete, pero la sorpresa me parece que es el hecho de la llegada al Ministerio de Coordinación
y la salida de ese lugar de Horacio Ortega, que va a Fiscalía de Estado, que también la Fiscalía ya durante la semana se había especulado con la salida, había entrado a rodar la posibilidad del recambio en ese lugar, pero no se hablaba de nombres, y sorprendió la designación de Ortega. Olivieri, que viene de 2 mandatos en Montecaseros, viene de ser intendente, había sido electo concejal en primer término, obviamente renuncia a la concejalía para hacerse cargo de un ministerio clave dentro de la gestión de Gustavo Valdés. Esa área tiene a su vez una subsecretaría que es la que está trabajando, donde está César Ventos, que está trabajando todo el tema de puertos de la provincia y todo el tema de la cuestión de el puente Montecaseros Bella Unión. Con Uruguay. Exactamente. Por eso te digo, y es un hombre que conoce también, que ha estado en su momento empujando ese proyecto, así que me parece, además de otros temas que aborda esa área clave dentro del gobierno. Cris, Martín, ¿alguna sorpresa para ustedes? ¿Algo que les deja esta nueva conformación del gabinete? ¿Habrá que esperar mañana los nombres que se suman? ¿O? Bueno, lo que uno puede observar es que va a gustavizar el gabinete. Gustavizar, Sí. nuevo Sí, término. sí, sin duda. Sin duda. ¿Cómo se conjuga? Claro. Yo gustavizo, tú Existía el gustavizas. ricardismo, hoy está el gustavismo. ¿Y quién puede...? ¿Gustavismo? ¿Ya se puede hablar de un Sí, por gustavismo? supuesto. ¿Les queda alguna duda? Yo les pregunto. ¿Les queda alguna duda? No bueno, está Benítez, no se lo confirmó al ministro de Salud, indudablemente está el gustavismo. Bueno, también hay que tener en cuenta que el ministro de Salud ha tenido una tarea impresionante que desgasta a cualquiera. Algunas personas me han indicado que no lo vieron bien de salud en algunos actos que hubo a Cardoso y bueno, seguramente estarán yo creo que ese es un poco la duda que debe haber en este momento. Después el otro nombre era el de Chani Ojeda, que iba en lugar de Mació en Ciencia y Tecnología. Él lo desmintió. Él lo desmintió. Aunque son estrategias, ¿no? No voy a anunciar antes Claro, que firmen el decreto. Está bien. La otra es que desde el área del ELI, digamos, dicen que están negociando lo de Buenaventura, digamos. No sé si con la propuesta de otra persona o con la continuidad de Buenaventura. Quedan pocas horas. Y después está el tema de Schiavi, que está como ido porque él perdió la interna en su partido. En su partido. Entonces, ahí tampoco se ¿Pero sabe. son ministerios que les corresponden a un espacio político o no? A mí me parece ¿Son que no, acuerdos ¿no? de en algún Y momento? ¿Sí? además, lo de industria es muy interesante poder mirarlo, porque me parece que de cara a los próximos años, Valdés está planteando un objetivo y un estilo y un horizonte hacia donde quiere ir con la gestión. Y en ese horizonte me parece que industria... ¿Se fue a China a buscar industrias? No. ¿No se fue con el ministro de Industria? No No. fue. No se fue. No fue tampoco al último viaje que fueron No, a Austria. Austria. Se fue con el ministro de Producción y no se fue con Ministro de Producción y algunos inversores privados y dirigentes de... Martín, ¿no? La verdad es que creo que un gobernador como Valdés, ganando con el 77% de los votos, seguramente quiere imponer una impronta mucho más personal en la conformación de este gabinete. El gabinete anterior claramente estaba influenciado por un Ricardo Colombi que, con mucha presencia política y con mucha influencia en la interna de la alianza gobernante, todavía promovía la continuidad de muchos de sus ministros. Pero me parece que es natural que un gobernador con este nivel de respaldo inédito quiera imponer algunos cambios después de lo que significó aquella herencia consensuada, razonablemente consensuada, porque la verdad es que la campaña del 2017 nos mostró a un Gustavo Valdés, un candidato joven, pero con la impronta de la campaña de Ricardo Colombi y sus años de gobierno. Hoy estamos frente a un escenario distinto donde hay un gobernador que le ha impuesto a la alianza gobernante, o mejor dicho, que le ha agregado a la alianza gobernante, una impronta distinta, paradigmas diferentes, incorporando obviamente lo de la cuestión de la previsibilidad económica, pero fundamentalmente hablando mucho del futuro, de la inversión, de la generación de empleo, de la inclusión. Por eso Marcelo destacó que suena muy fuerte la creación de un Ministerio de la Mujer y de la Inclusión, que se venía ya mencionando hace 2 o 3 meses, inclusive antes de la elección, y ahora me parece que como él
planteó a futuro desarrollo, empleo e inclusión, no me parece raro que imponga una impronta mucho más personal en la conformación del gabinete. Insisto en mirar con profundidad lo que vaya a ocurrir en industria, pues no es solamente el ministro, son las secretarías y las direcciones que hay hacia Recordemos abajo. que Egui Benítez asume como diputado, Asumió como ¿Qué decías, Tito? diputado. Y la paridad de género dentro del gabinete no aparece. Y la tendría que... No hay casualidad, por ahí perdida. Hace falta, es cierto, son pocas las mujeres del... Hace falta. Hace falta. Sí. Pero hace falta una ley de paridad. No, no hace falta, ese es un criterio. Ojo, para que se ocupen esos lugares. ojo, porque ya en el gabinete nacional pasa medio lo mismo. ¿eh? Sí, es una constante Sí. del escenario político. Hablando Y lo otro de... es, perdón, sí. de esto, que de algunos cambios en algunos ministerios, salud y educación, por ejemplo, se habló prácticamente desde el inicio de la gestión de Valdés. Yo creo que con muy buen criterio político y para evitar rispideces en la alianza gobernante y sobre todo un choque con Ricardo Colombi, se mantuvieron los ministros, pero era casi un cambio cantado. Para vos no hubo sorpresas por ahí. ¿Nada te sorprende hasta ahora? No, en esos dos ministerios por lo menos, porque se habló siempre. Sí, hay que reconocer que Valdés, en contra de lo que muchos desde la lógica política pretendían imponer, muñequeó mucho el tema de la convivencia política y evitó cualquier tipo de roce o mala interpretación. De hecho, como dijo Noel Brar acá, hubo una gran cantidad de dirigentes justicialistas que, en lugar de promover una estrategia para ir por el gobierno en la elección, estuvieron comprando, como decía Brear, las entradas para ver la pelea y nunca se concretó la pelea. Ahora, Eso sí creo que en la segunda etapa de gobierno, porque además no tiene más reelección después Gustavo Valdés, es legítimo que un gobernador con semejante nivel de respaldo quiera imponer una impronta personal. Ahora, la cantidad de partidos políticos que conforman el Frente Gobernante, que son las minorías que antes eran el Pacto Autonomista Liberal, y todas las transformaciones como el PANU, el ELI, etcétera, son minorías que no encuentran otro destino que no sea dentro de ECO. De modo que para Valdés debe ser bastante difícil conformar a toda esa amplia audiencia, lo mismo que Tassano, porque hay que conformar lo que deben evitar no caer en colocar políticos, en el sentido de que, a ver, qué pasa con los cuadros de los partidos políticos, ¿no? Tienen que apelar para hacer escuela con la dirigencia interna que tienen, no tanto si vos mirabas ¿Cómo? la puesta en funciones de los legisladores en mitad de semana, estaba el Pacto Autonomista Liberal sentado en el recinto legislativo. Hablaste de legisladores. A ver, tenemos la imagen porque también la legislatura tuvo sus incorporaciones, asumieron los nuevos senadores, los nuevos diputados. Bueno, así quedó conformada la Cámara de Diputados en la provincia. Ahí vemos quiénes se incorporan, quiénes fueron reelectos. Estos son los nuevos. Decías, Marce, ¿esto para vos es una reedición de...? Y te digo, Pereira, Pozo, Mancini, Brand, Romero Brisco, Centurión, Rotela. En la primer columna de diputados electos tenés solamente un radical y el resto son legisladores provinciales. Que son de agrupaciones políticas que antes eran autonomistas o antes eran liberales y después crearon nuevas fuerzas. Exacto. Y es la muy buena muñeca política de la alianza gobernante, hay que reconocerlo. ¿Seguro? Y a ver, y tenés senadores y después me cuentan qué es lo que se espera de esta legislatura que se viene. Todavía hay que ver en diputados si queda la conformación así como está, porque también se especula con algunos nombres. Se especula con la posibilidad de Chávez en industria. Ahí sube Valeria Pavón. Bueno, ese es el ¿cómo tema. sería ese El enroque? protagonismo que buscarán darle seguramente a la presidenta de la Unión Cívica Radical, de la Juventud de la Unión Cívica Radical, hacia adelante. Vos decís que Walter en eso, Chávez podría asumir... alguien de ahí se va a ir. Se habló mucho de Chávez en industria. Walter Chávez podría ir en puede ser Chávez o cualquiera. Puede quedarse Benítez, Egui puede quedarse donde está, o puede quedarse en industria, o puede permanecer en diputados. A ver, vos planteás de que alguno de estos se va a ir para que entre Valeria Pavón, presidenta. Alguien de ahí se va a ir. Y entra la Valeria Pavón. Sí, se le va a levantar el perfil a Valeria Pavón. Sí, le van a levantar el perfil porque también me parece que tiene que ver con la idea de proyección nacional, de empujar esto, empujar lo de la juventud, las cuestiones que tienen que ver con lo partidario, básicamente. O sea, vos tenés que visibilizar hoy a una persona a la cual se la acompañó a que logre la presidencia nacional de la Juventud Radical. Entonces, ese es un dato. En diputado todavía me parece que
hay que ver cómo se va a hacer termina que se de haya acomodar jugado. las fichas. Sí, es probable. La otra que no hay que perder de vista es que el fin de semana se eligen las autoridades de la Unión Cívica Radical y cómo va a jugar, cómo van a jugar los convencionales correntinos, los representantes Sí, algo en el Partido rarísimo, ¿no? Radical. ¿Cómo? Yo había felicitado, hablé como 10 minutos en mi programa de radio, que los radicales de Cava, de Capital, le pusieron a una chica muy joven, creo que no tiene 30 años, Mariela Coleta, de presidenta de la UCR de Cava, nada más y nada menos. Y desapareció la pobre en todas estas peleas que tienen la estructura partidaria como base. No está como que lo hubieran puesto de figura decorativa, digo. Claro. Espero que no pase lo mismo con nuestra presidenta de la Juventud en el caso Radical. puntual de la Unión Cívica Radical, hoy fue claro, Valdés. Morales estoy hablando de Cava. No, por eso, no, porque recién decían los mandatos Valdés fue claro, el presidente de la Unión Cívica Radical va a ser Morales. Sí. Bueno, es la construcción postura federal alrededor de Morales. Está bien, es la postura de Corrientes, de Chaco, yo estuve hablando con legisladores chaqueños, de apoyar a Morales porque él representa el provincianismo, digamos. Es que después de lo que pasó con Lustó y las elecciones de la... y demás. Claro, acá pero bueno, son 94, 97, creo que tienen el 60 convencionales ya marcados como para Morales, digamos. ¿Creen que Morales puede sintetizar el papel de recuperar el espacio territorial para disputarle en un PASO al PRO la candidatura a presidente, ¿sí? Y que él es la persona ideal? Sí, hay un detalle que es muy importante. La elección que más satisfacción causó puertas adentro para proyectar dentro de la alianza la presencia radical fue la elección de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Y Manes está dentro de este esquema. En contra de lo que originalmente se pensaba, que era que podía tener una cercanía más con Lustó, con Jacobiti y con el Cotino Siglia en la construcción del predominio del radicalismo porteño. Por eso, como vos decís, están marcados más o menos los convencionales, estarían los números para promover la presidencia de Morales. Muchas de estas figuras nacionales estuvieron el día de la asunción de Valdés. Pasaron casi desapercibidos en lo que fue el contexto del acto, pero vinieron a participar de la actividad, estuvieron en la Asamblea Legislativa. Claramente se vinieron a colgar del saco exitoso de Valdés esa noche, que tuvo un También estuvo Camau, fue el único peronista que estuvo, el único, no sé si estuvo en representación de todo el partido, pero estuvo, fue el único. ¿Va a decir que se vienen a colgar del saco de Valdés? Pero no, pues, a ver, fue el triunfo. Yo la vi a Carolina Losada, a Mario Negri. Más importante del... Es que hubo dos elecciones nacionales, dos elecciones provinciales, Santiago del Estero y Corrientes. Y no tenés mucho para elegir. Estuvo ahí el futuro gobernador de Santa Fe. Estuvo el ex fiscal de Estado y diputado nacional Fernando Carvajal, el ex presidente el otro formoseño, el senador Nadenov. Sí, que en realidad es mitad correntino y mitad formoseño. Él hizo toda la secundaria acá en el Colegio Nacional de la promoción nuestra del 84 y conoce muchísima gente aquí en Corrientes. Ya estuvo en la primera asunción de Gustavo Morales, de Gustavo Valdés. Bueno, en un rato va a estar el intendente también, porque vamos a hablar también cuál es, digamos, la proyección que se tiene para estos próximos 4 años. Pero quiero preguntarles ahora a la Cámara Dura, el Senado en donde, bueno, ¿cómo va a quedar para ustedes repartido el poder? Ahí hay figuras, obviamente, de mucho peso político. Chiquitita nada más para decirle que me parece que no va a renunciar ningún diputado. ¿Vos no coincidís con lo que plantean que le van a dar...? No quieren. ¿Qué dijo? Lo dijo el gobernador. ¿Qué dijo? De que no va a renunciar ningún diputado para acceder a ningún cargo ministerial. ¿No va a poner de ministro ningún diputado? Dijo para acceder a un cargo ministerial. Claro, que ninguno de los diputados allí va a ser ministro para que pueda asumir. ¿Y si asume en un cargo como secretario? O interventor de un ente descentralizado. Puede pasar o no. Pero puede pasar o no puede pasar. Lo otro es que el cargo del ministerio interventor de un ente descentralizado. El Ministerio de Justicia probablemente sea para alguien del equipo del gobernador y que a él le den otro ministerio. También escuché algo de eso. Bueno, tenés la placa de los senadores. A ver, ¿quiénes son los? Ahí tenemos. Con mandato, ahí está por mandatos, ¿no? Los electos, los nuevos, están en la última columna. Ignacio Cela, Noel Brear, Verónica... del Frente Gobernante, ¿no es cierto? Claro, sí, estamos hablando dentro de cómo va a quedar distribuido el poder dentro de la alianza ECO más Vamos Corrientes. Hasta el 2023 siguen Horacio Ricardo Colombi, Sergio Moisés Flintas, Alejandra Stewart,
Bueno, después tenemos hasta el 2025. ¿Cómo Hay creen que va a ser senadores, esta? 11 senadores que pertenecen al oficialismo, de los cuales 10 son radicales. 10 de 11. 10 de 11. Sí, lo que el diputado se ve como algo muy coparticipado, Sí, en el sí, Senado en el se Senado invierte no. absolutamente. Sí, se invierte. Ahora, ¿cómo la ven ustedes en el 2023 que estoy viendo, con un Ricardo Colombi terminando su mandato y Sergio Flintas y con una ley de paridad de género? ¿Cómo sería? A ver, Cris, el Que planteo. no va a salir la ley de paridad de género. Otra vez murió la ley de paridad de género. Vos decís que no, pero este puede Y es ser que es el muy año. difícil realmente para el oficialismo, y hay que entenderlo, más allá, armar eso, que es una habilidad política, de armar una alianza tan compleja, tan amplia, con todos los partidos, partidotes, partiditos, te complica la paridad de género, porque quiero hacer una alianza con vos, pero vos no tenés un candidato hombre, y en el lugar en el que a vos te toca el tercero, tendría que ir una mujer o un hombre, y vos tenés un candidato del otro género. No, acá Después tiene que arreglo ser con segunda. Cristina y Acá tiene que la ser tengo segunda. y tengo la situación invertida, entonces me complica el... Te complica la ingeniería Y- política. exactamente. Y vos, Claro. Cris, decís ¿cuál es? Vos que sos una militante de la ley de paridad de género y que cada vez que viene alguno No, le es que preguntás, la ¿la ves verde? la veo compleja viendo quiénes terminan sus mandatos y seguramente quieren refichar, porque yo estaba preguntando, pero bueno, yo creo que en la vida de las personas hay un límite biológico, pero acá no llega. Para algunos no llega, en el sentido de que hay ex legisladores con 70, 75 años que quieren refichar. Digo eso. Pero, Lula tiene 76, bueno, Biden tiene sí, 78. es lícito, digamos, pero uno también quiere ver un poco mover el tablero, ¿viste? Para oxigenar la política local, para que haya nuevos referentes, pero bueno. Bueno, ¿y el interior cómo quedó? A ver, ahí Miguel, vos sos especialista. A ver, el mapa quedó pintado de verde después de las elecciones, cuando se veía cómo fue el resultado de las dos elecciones, ¿no? La primera a fines de agosto, la segunda hace menos tiempo, en donde 14 las de comunas que hasta ese momento eran opositoras ponían sus intendencias. Bueno, quedó, mirá, ahí tenemos las caritas de los que son los intendentes de los distritos que más gente, los más importantes, los que tienen mayor. Y ahí vos fijate, digamos, prácticamente está todo verde. Si Había bien- el azulcito ¿Cuál que es el está, chiquitín? el azulcito Sí. chiquitito ese Villa Olivari. Ese, vos sabés que ahí se ve una paradoja, porque en realidad el intendente Salas, el que salió ahora, estuvo jugando dentro de ECO a través del Norte Grande hasta el cierre, hasta último momento. Después del último momento se quedó sin batería el celular y terminó cerrando dentro dentro de el Frente de Todos. Ahí en realidad El hermano de porque Gustavo Cantero, ¿no? ¿Eh? El hermano de Cantero. Sí, más bien de la Negra Ida, digamos, la como Negra lo Ida, conocen que a N. diputada en tercer lugar. Exactamente. Bueno, Pero muchos que de ingresó esos- por Cantero. con la- Pero que ingresó como diputada por la Claro, ley de Cantero. Sí, pues, Bueno, estos son los siendo la más intendentes peronista, de los convengamos, municipios. la más peronista de la lista. Estos son los intendentes de los municipios con más gente. Estos son los dirigentes, los líderes territoriales que más, trascendencia o más peso van a tener dentro de sus espacios políticos. Y luego vemos, por ejemplo, a Martín Ascúa en Paso de los Libres. Dentro de su estructura política, dentro del justicialismo, ¿toma relevancia o Debería. no? ¿O pasa por otro lado? Debería. Yo te Pero pregunto. ¿cómo no va a tomar si tiene el municipio de los administrados por el justicialismo el municipio Bueno, más esa es la importante? lógica, ¿no? Sí, ya lo tenía y no le dieron juego en la intermedia. Exacto. Acordate que armaron Exacto. la Liga de Intendentes disconformes. Que hoy se está quedando con No, un diputado. bueno, Sí, acordate. Hoy se está quedando con un diputado. Sí, pero, tiene un apoyo en la gestión, un apoyo muy importante del gobierno nacional. No, pero a ver, eso está fuera de Después toda la discusión. rosca Estamos hablando partidaria de es la otra construcción cosa. partidaria local. Y eso está, en el caso del PJ, está, recordemos, una noticia importante, el que no la dijimos, el 16, Juanchi. este jueves, hay Congreso Nacional del Partido Justicialista. Ah, bueno. Congreso Nacional del Partido Justicialista, no, espera, ¿cuál es el tema? ¿Qué tiene el temario? ¿Cuál es? Aprobación, obviamente, balance y ratificación de la intervención a la provincia de Corrientes. Lo que no sí. se sabe es si va a Saque. seguir la misma persona. ¿Eh? Lo que no se sabe es si sigue No, yo Zabaleta. te estoy dando la noticia, habrá que aprobarlo. Tenés 15 Tendremos que reuniones levantar la mano de los Juntos por el congresales. Cambio,
El 15 la reunión del Juntos por el Cambio. Vos lo que el está diciendo 16, Tito que... El 16 la reunión del peronismo y el 17 la reunión del Cívica Radical. Vos lo que está Movida. diciendo es que continúa Zabaleta. No, yo no dije nada. Que Dije- continúa la intervención. Continúa la Si intervención. quieren le leo el texto, dice ratificación de la intervención, Si no no, dice si el no nombre continúa del la interventor. intervención, La intervención sigue. Sigue el sucursalismo, como dicen. ¿Y cuál Enrique era, Chirotamo, No sí. se sabe. ¿Y cuál era la importancia de eso? ¿No? ¿Qué es importante? Qué importante que siga la intervención en el PJ. Y si no entendés nada, ¿qué querés que te diga? Qué importante, la Voy verdad. a hacer un curso de política para Qué vos un importante. día. Mañana se anuncia el club, me No parece. lo hagas enojar, no lo hagas enojar que vino tranquilo. Me parece Está, que Nico. A ver si mañana, golpea se el anuncia vidrio o algo. A ver, Mañana ¿no se seguiste? anuncia el plus para los ¿Qué estatales, está- eso es muy importante qué si está- siguen o no qué siguen está- teniendo el PJ. ¿Qué estaba pensando en la motosierra que le querés vender a Varela? Dale, Eso. Varela Varela En el marco de las caritas, Tito. en el marco de las caritas hay un ausente ahí. Varela estaba preguntando No, en la lógica. Tito, ¿Qué va a pasar con las expectativas de los intendentes del PJ, etcétera, etcétera? Mucho de eso va a depender, aunque Van a votar en acá hagan febrero, moda dale. en inglés, Sí. de quién sea el interventor. y En cómo febrero van a siga la votar, intervención. dale. Hay Sí. que mirar también que Tito, los intendentes, como en el caso del Tata Sananes, Ex-intendente. ex-intendente, claro, y Gustavo Canteros, ¿cuál será el destino? Claro, Es probable sí. que tengan un cargo nacional, digo yo, si Hay piensan mucha gente con expectativa. que piensan seguir construyendo La digamos, ex senadora lo Ana que- Almirón. lo que tienen para el 2023, porque esto es rapidísimo. Bueno, Una cortita porque dale, no está la Marce. foto ahí y hay que destacar porque realmente se lo presentó como un personaje no muy querido, pero obtuvo un resultado realmente sorprendente, que es el intendente Esquina. Hugo Benítez. Benítez. Benítez, mira que lo vendimos como el cuco y ganó por arriba del 50%. Paliza de Hugo Entonces, tal vez No por se lo allí... vendió como el cuco. Trascendió un video No, donde perfecto. lamentablemente... Perfecto, pero se lo vendió como cuco y Bueno, el pueblo bueno. lo ratificó. No, ¿entendés? yo de lo único que hablé de Benítez, en mi caso personalmente, es más de una vez dije, nosotros en Capital no conocemos los fenómenos Claro, locales. claro. Ahora, lo de Benítez no fue muy presentable, que digamos, claramente. No, pero Después, eso fue cierto y aparte de eso le hicieron algunas operaciones, como ese que los movimientos sociales, le hicieron de todo. Y como ocurre cuando un tipo gestiona bien... el fenómeno local es un fenómeno local que solamente lo entienden los locales. Exacto. Bueno, le quiero preguntar a Marce y a Miguel, agradecerles por venir y una última reflexión de cuál es el punto, ¿no?, de este bloque que estábamos debatiendo, es cómo creen que se viene estos 4 nuevos años en la provincia, el Si reparto no- de si- poder. Si no cuál es la pelea el organización. oficialismo, con viento en popa, dependiendo muchas veces de la realidad económica del país y de cómo se vuelve a relacionar si existe. Pero hay posibilidad. posibilidad de quiebra en la alianza oficialista. Repito, ¿o no? si no hoy el problema únicamente se puede generar internamente, teniendo 22 diputados, teniendo 11 senadores, teniendo la mayoría de los municipios, los grandes, los pequeños, los medianos, administrados por un mismo frente político. Bueno, pero tenés una elección presidencial también. Dentro de 2 años. Oh, falta un montón. 2 Falta años mucho. es mucho tiempo Muchísimo. ¿Sí? en la ¿Y política. vos, Miguel? Sí, no, por ahí yo mirar un poco más hacia las construcciones dentro de los municipios, también en la territorialidad, algunos dirigentes, ver cómo se van a proyectar algunos de ellos que seguramente empezarán a construir camino porque no tienen más reelección. Y lo dijo Martín, tampoco hay reelección provincial. ¿Cuándo es una locura plantear esto al 10 de... ¿Cuándo estamos? 12 de diciembre del 2021. ¿Cuándo se empieza a pelear la sucesión de Valdés? No, No, pues, no, si está empezando. No, Falta no, mucho. 4 años. ¿Falta mucho? No, Es una locura plantearlo, pero lo planteo, digo, Cristina. Tiene 2. ¿Pero no, vos sí, pensás sí, que está no hay bien. muchos que ya están de eso, calculando primero con el que en almanaque y función de eso, marcando? Cristina, me parece que hay una primer parada que va a ser la elección nacional. Claro, A finales del año que viene probablemente vos tengas de este año, sí, del 22, tengas un panorama definido respecto de cómo va a ser el diagrama nacional sí y se qué arma. rol va a jugar Corrientes o qué rol va a jugar Gustavo Valdés dentro de ese esquema. Esa va a ser la primer parada. Y después de ahí, los próximos 2 años seguramente se empezará a pensar y a tejer una Aparte, estrategia de creo cara que la a- pregunta se responde sola tratando de aplicar un criterio empírico. Si en el 2017 el candidato a gobernador fue elegido por un gobernador que había ganado con el 50 y pico % de los votos, en el 2023, 23. perdón, en el 2025, 25.
Si el gobernador mantiene estos niveles de aceptación, el candidato va a ser elegido por el actual gobernador. Claro, tendrá que formar cuadros nada más, porque hoy no Sí, existe. bueno, Hoy no existe pero una figura. recordemos algo, cuando eligió Sí. Ricardo Colombia a Gustavo Valdés, más de uno se sorprendió, pero nadie le discutió la legitimidad de la elección realmente. a Ricardo Colombi. Con 50 y pico % de los votos lo hizo. Este gobernador con el 77% de los votos no lo va a hacer. Lo que podría cambiar esa ecuación es que finalmente dentro de 2 años Valdés termine siendo algo en el orden nacional. Y bueno, eso podría ser. Eso sí complicaría, ahí sí que va a empezar la... Y dejaría el Poder No Ejecutivo. sé, bueno, sé, dejaría el Poder Ejecutivo, no dejaría, esas son cuestiones, y por eso es No lo veo, importante pero bueno. el camino No lo que veo. puedan ¿No lo ven? empezar a No. construir. No, Eso El Poder es- Ejecutivo Lo tiene veo que estar por el interesado, Ejecutivo. lo veo interesado en influir nacionalmente de exacto. manera gradual en varios pasos. Pero en no tener un tirarse rol- una candidatura. entonces- En tener, interesado en tener un rol dentro de la política nacional o irrumpir dentro de esa política nacional, algo que Bueno, Corrientes no lo acá tuvo hace en mucho. instantes podemos tener el precandidato. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Bueno, Por me dio Por eso pie, te me digo, dio pie por eso con te una digo pregunta así tranqui cómo como los para intendentes decir. van a empezar a hacer camino en el caso del que viene Ya en lo el van a próximo meter en bloque, Liga no de- tiene Ya tan rele- temprano. Invitado. ¿Cómo van a empezar a construir camino, imagen, a andar la provincia probablemente algunos de ellos, Bueno. en función de estar en la ponderación No de era la una gente? locura. Vamos, Dos no sé, fotitos. no sé. Ahora en un ratito el intendente Eduardo Tazano va a estar acá con nosotros. Dos Miguel fotitos de color. Marcelo, Dos gracias. fotitos sí. de color. Histórico, primera vez que el intendente en la ciudad de los Sí. que se presentó, reelecto. Reelecto, sí. Histórico porque Mariano Ilosa rompió todos los moldes, hubo empate. Cierto, ¿eh? Tuvimos Y que creo un desempate desempatar. como en el fútbol, ¿no? Cosa- Y por suerte el arquero que mejor atajó fue Fernández y pasó a ser intendente de Mariano Ilosa. Y es la primera vez en el marco de esta sociedad de dos frentes donde un municipio medianamente interesante no administrado por ninguno de los dos frentes, que es Virasoro. Gracias. Nos vemos mañana en la radio. Si Dios Hasta quiere. mañana. Bueno, todo el repaso, ¿no? La actualidad política, todo lo que tiene que ver con la distribución del poder, que arrancó ahora, ¿no? En estos nuevos mandatos, se fue perfilando ya antes. En un ratito va a estar el intendente de la ciudad. Cristina dice que va a arrancar así tranqui, como preguntándole cómo se sintió en su asunción. Ahora vamos a ver por dónde vamos. Gustavo lo confirmó hace un ratito, en realidad el gobernador confirmó que habrá bono navideño para los empleados de la administración pública y se anuncia mañana, ¿no, Gus? Es así, es así. Lo que se está barajando y anunciándolo, digamos, en forma extraoficial de este plus navideño para los estatales, para la totalidad de los estatales y los jubilados y pensionados de la provincia de Corrientes, se anunciará mañana. Así lo adelantó el gobernador Gustavo Valdés hoy. Domi, vamos con los primeros mensajes. Así es, la gente está respondiendo a nuestra consigna de hoy, que es, ¿estás mejor o peor que el año pasado?